¿Escucha? ¿Sí? ¿Se escuchan los dos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias, pues disculpen, ahora sí que son cosas que no están en el programa. Entonces, el empiema torácico es un exudado que tiene ciertas características y es pus. Vamos a más adelante a ver si queda más claro. Por definición, es la presencia de pus en el espacio pleural. Weiss dijo que el líquido pleural con densidad mayor a 1.018 con más de 500 células de polimorfo nucleares por milímetro cúbico es empiema. Y Viana, presencia de líquido pleural con cultivo bacteriano positivo o más de 15,000 células leucocitos por milímetro cúbico. Eso era anterior. Antes de los 80 solamente presencia de pus franca, si no era pues empiema. Durante los años 80, cuando nosotros éramos residentes, se decía que la presencia de líquido claro con presencia demostrada de gérmenes en el estudio bacteriológico también era pus, es decir, era empiema en sus primeras fases. Doctor, una disculpa que lo interrumpa, pero de este lado no se observa la presentación. Un segundo. Ahora sí, ¿la ven? ¿Sí? ¿Doctora? Sí, doctor, ya, muchas gracias. Okay. Entonces, de los años 90 hasta la fecha, se dice que es la presencia de líquido claro y examen físico-químico con valores de un pH menor a 720. Eso es lo que sí deben ustedes de grabar. La glucosa baja, es decir, el 50% en relación a la sérica, una DHL mayor a 1000 unidades, leucocitos mayor a 30,000 por milímetro cúbico y ácido láctico mayor a 45. Si ustedes lo ven, los criterios para exudado es DHL, ¿sí? Y ya con ese es pues, más que suficiente para que sea un exudado, y cuando el pH está bajo, el DHL muy alto, muy elevado, y hay ácido láctico y leucocitos, esto hace que sea un empiema en sus primeras fases. Es decir, con esta foto vamos a dar inicio a cómo se clasifica el empiema. Una fase exudativa, una fase de pus y otra fase de organización donde se empiezan a formar unos engrosamientos pleurales muy importantes. La etiología, pues es múltiple. Pueden ser bacterias, puede ser una neumonía bacteriana complicada, un absceso pulmonar abierto a pleura, bronquiectasias infectadas también con fístula, o otras etiologías como es trauma, después de un trauma con un hemotórax coagulado que no se drena o que se contamina, pues viene el empiema. Después de una cirugía, después de sepsis, de infecciones subdiafragmáticas o de origen desconocido. Cabe mencionar, doctores, que el término empiema puede ser en tórax, puede ser en abdomen, puede ser en cráneo, puede ser en pericardio. Es decir, que exista empiema pericárdico, empiema abdominal y empiema en cráneo, es decir, en cualquier cavidad puede verlo. Entonces nosotros, por eso dice empiema torácico, si no sería un pleonasmo, ¿verdad? Entonces aclaran que es empiema torácico. Presencia de pus en la cavidad pleural. De las etiologías más frecuentes que nosotros vemos en el instituto, vemos que es posneumonía, el empiema tuberculoso, posquirúrgico de cirugías de tórax donde hay pus, después del trauma de tórax, y otras que sobre todo de sepsis o de infecciones en otros puntos del cuerpo, y son los más frecuentes en nuestro hospital. ¿Cuáles son los agentes más importantes que nosotros vemos? El Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, la Pseudomonas, la Klebsiella, los anaerobios y otros gérmenes piógenos gram negativos y gram positivos. Actualmente el Acinetobacter baumannii sigue siendo en los hospitales un germen que se ha hecho muy importante su etiología
en infecciones hospitalarias y no es la excepción en empiema torácico. Entonces vean ustedes que los productores de pus, ¿verdad? Todos los estreptococos, estafilococos. ¿Cómo es la fisiopatología? Existe activación de los filamentos de actina contráctil dentro de las células mesoteliales que producen huecos intercelulares, presentando aumento de la permeabilidad de la barrera. Y esto condiciona la fluencia de líquido intravascular al espacio pleural, del espacio intravascular al espacio pleural. Miren, no sé si ustedes hayan visto que venden unas figuras plásticas que ustedes las meten al agua y se hinchan. O sea, si son, voy a poner 1 centímetro, se vuelven de 10 centímetros cuando se sumergen al agua. Esto es precisamente lo que pasa con esa activación de filamentos de actina contráctil en las células mesoteliales. Recuerden que en las capas de la pleura, la más importante precisamente es la de células mesoteliales. Entonces, allí es donde se anida precisamente las bacterias, cualquiera de ellas, y empieza a ver de una manera muy aguda o subaguda, ¿sí? Pues una alteración de la misma, teniendo alteraciones en la microvasculatura y por lo tanto, fluido de líquidos y de sangre, que es un rico caldo de cultivo para las bacterias e inicia la formación de empiema. Bien, aquí tenemos de etiopatogenia, que puede ser focos bacterianos intratorácicos o extratorácicos. Desde el punto de vista intratorácico puede ser en el pulmón, puede ser en mediastino o en la pleura parietal, es decir, en la pared torácica. Desde el punto de vista del pulmón, pues vemos que las neumonías agudas y crónicas bacterianas por tuberculosis y micosis son las principales. Obstrucciones bronquiales como tumores, como cuerpos extraños que rompen el parénquima pulmonar y hacen una fístula broncopleural. A nivel de mediastino, una mediastinitis de origen torácico como es en la cirugía cardiovascular o esofágica, o una mediastinitis de origen cervical, sobre todo el flemón del piso de la boca. ¿Han oído ustedes el famoso postemilla? Una persona que tiene caries dental y que se le empieza a hacer un absceso peridentario. Ese absceso o postemilla puede correr por las correderas musculares hacia cuello e irse a mediastino y después a pleura. Es decir, causa una mediastinitis y después esa mediastinitis causa una empiema. Se complica. Y en trauma de tórax, sobre todo, como dice aquí, una osteitis bacteriana, una osteitis tuberculosa o mal de Pot, que precisamente aperturan la pleura parietal y entonces ocasionan el empiema. Y de foco extratorácico, por vía hematógena o por vía linfática. Se me ocurre un paciente que tiene un absceso sufrénico, puede romper el diafragma o irse por vía hemática, o sea, vía directa o por vía hemática o por vía linfática y producir un empiema. O alguien que tiene una bursitis o tiene un absceso en otra parte del cuerpo, formación de pus, y eso es lo que ocasiona ese tipo de problema. Entonces, de los focos extratorácicos, repitiendo, la vía hemática es la que vemos más frecuentemente como émbolos bacterianos hacia la pleura. Bien, ¿cuáles son las fases del empiema? Si ustedes recuerdan, dijimos que antes de los 80s solamente la presencia de pus era empiema, si no veían pus no era empiema. Ya dijimos que desde los años 80s, cuando nosotros éramos residentes, ya decíamos que también cuando tenían alteraciones del pH, era también parte del proceso ya de la formación, el inicio de la formación del empiema. Y en una etapa más avanzada, pues la presencia de pus, pues ya no había duda que era empiema. Entonces, las fases del empiema es la exudativa, la fibrino-purulenta, la de organización y la necesitasis. Esta, doctores, se las van a preguntar en el examen nacional. Es importante que esta te la aprendas igual que las fases de Light, la clasificación de Light de empiema, no nada más clasificación de Light de exudado trasudado. Más adelante la vamos a aclarar. Entonces vamos a ver estas fases y espero que les queden claras. Aquí las tenemos. Desde el punto de vista de anatomía patológica, las fases del empiema es exudativa, fibrino-purulenta, de organización temprana y de organización tardía. La de exudativa
o de difusión es menor, son los primeros 72 horas, en donde hay una inflamación pleural aguda, exudativa con congestión edematosa. Luego viene la segunda fase fibrino-purulenta, que es en la primera semana a los 15 días, es decir, de 3 a 15 días, donde hay colección franca de pus pleural, ahora sí libre. Después empiezan a haber adherencias pleuropulmonares y se viene la fase de organización temprana, el primer mes, es decir, de la segunda a la octava semana, los 2 primeros meses, con un proceso infeccioso localizado, fíjense, 2 meses. Y viene la cuarta etapa, que es la de organización tardía mayor a 8 semanas, es decir, después de 2 meses, donde hay una paquipleuritis fibrosa crónica. La palabra paquipleuritis es un engrosamiento pleural importante, y este engrosamiento pleural, pues prácticamente parece suela de zapato la pleura. Es lo que la llamamos nosotros decorticación. Más adelante lo vamos a ver. Y el necesitasis, que no lo consideran en esta foto, es cuando, como un volcán, después de 8 semanas, la pus busca una salida, ya sea hacia el exterior, hacia pericardio o hacia el abdomen, es decir, se drena a otra cavidad. Lo más frecuente es que se drene hacia el exterior. Entonces tú vas a ver que el paciente empieza a aventar pus, se le hace una fístula y empieza a echar pus por ese orificio porque nadie se la sacó. Aunque no lo crean, todavía el año pasado, hace 2 años, todavía tuvimos 4 casos de necesitasis. Fíjense, en la época, en pleno siglo XXI, cibernética, y todavía el necesitasis lo hemos visto. Bueno, vamos a ver la primera fase, que es la exudativa, que dura los primeros 72 horas. Esta es la fase inicial. Hay acumulación rápida de líquido pleural como consecuencia de proceso neumónico, es el que le llamamos derrame pleural paraneumónico no complicado. Este es un exudado estéril, en donde los leucocitos y el DHL aún es normal, la glucosa y el pH normales, o sea, este es un derrame paraneumónico no complicado, y se resuelve con antibióticos, ¿sí? Si lo dejas avanzar, bueno, esta es la misma fase oxidativa, exudativa. Fíjense que hay una inflamación aguda de la pleura, y donde las células mesoteliales son reactivas, hay acumulación de fibrina y colonias bacterianas, pleuras congestivas color rojizo, líquido citrino o cetrino abundante, proteínas y células bajas, vénulas dilatadas y infiltrado difuso del polimorfo nucleares. O sea, si ustedes ven, es un proceso inflamatorio todavía bacteriano. Luego viene la fase fibrino-purulenta, que es de los primeros 3 a 7 días hasta las primeras 2 semanas. Se caracteriza por gran cantidad de líquido de derrame con abundantes polimorfos nucleares. Aquí sí hay colonias de bacterias y detritus celulares. Inicia el depósito de fibrina, la cual tiende a producir tabicaciones que le llamamos lóculos y formación de trabéculas. O sea, tabicaciones y formación de lóculos y trabéculas. La DHL se incrementa y disminuye el pH y la glucosa. O sea, aquí ya empieza a haber cambios tanto bioquímicos como presencia de pus. Esta fase que es la segunda fase, ¿sí? Hay una colección franca de pus, las células mesoteliales se vuelven hiperplásicas, aumenta el número de células y proteínas, presencia de polimorfo nucleares y piocitos, y las pleuras tapizadas de copos fibrino-purulentos y necróticos, depósito de fibrina poco adherente e inicio de fijación del pulmón, es decir, el pulmón se ve atrapado. En esta fase, doctores, lógicamente el paciente ya está séptico, el paciente ya empieza con una leucocitosis alta a nivel periférico, ya empiezan los datos de toxinfección, es un paciente ya crítico. La fase de organización, que es después de las primeras 2 semanas, sí, acuérdate que se divide en tardía y en temprana y tardía. Hay proliferación de fibroblastos en ambas hojas pleurales, hay engrosamiento pleural y atrapamiento del pulmón. Puede ocurrir en piema necesitasis, que hace rato les decía, o una fístula broncopleural, y datos francos de empiema en el líquido pleural. ¿Sí? En esta fase,
de organización temprana, que es de la 2ª a la 8ª semana, es un proceso infeccioso localizado. Hay células mesoteliales francamente hiperplásicas, formación del pleural por depósito de fibrina, es decir, de adherencias en capas irreversible con mayor engrosor, infiltrado de predominio de linfocitos e inicio de angiogénesis. En la tardía, que es después de la 8ª semana, después de 2 meses, hay una paquipleuritis fibrosa crónica. Aquí cabe llamar la atención que vean cómo no hablan de sepsis, doctores. Haz de cuenta que le hace un huevo, un caparazón la pleura para que no se vaya por la sangre y haga sepsis. Porque se antojaría que un paciente con esas características pues tuviera en sepsis, ¿sí? Y en cambio esos pacientes, fíjate cómo aguanta la pleura. O sea, después de 8 semanas de tener la pus atorada ahí, concluye la formación vascular, proliferación de fibroblastos hacia la pleura, desaparición del plano de clavija o de clavije de la pleura y fijación y formación de paquipleura, es decir, paquipleuritis. En estas fases, entonces, pues son las que nosotros vemos en nuestros pacientes y que son de alto riesgo y alta mortalidad. Hay que operar. Los factores de riesgo para que desarrolle empiema, pues es la desnutrición, la hipoproteinemia, es decir, la baja de defensas, en ellos el alcoholismo, la diabetes, una edad mayor a 65 años, trastornos neurológicos, es decir, por broncoaspiración, abscesos pulmonares y factores socioeconómicos, es decir, la desnutrición. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces aquí vamos a hacer una remembranza. ¿Qué es empiema torácico? Es la presencia de pus en la cavidad pleural. Cabe mencionar que empiema también lo hay en el abdomen, lo hay en el pericardio, lo hay en el cráneo. Otra moción. Lógicamente, el más importante es por bacterias productoras de pus. Hablar de que las fases del empiema son hasta 8 a 12 semanas, es decir, hasta 3 meses, en donde antes de que se produzca la necesitasis, si no se hace nada, primero hay una fase exudativa, una fase fibrino-purulenta y una de organización temprana y tardía. En estas fases, en la primera solamente el diagnóstico es citoquímico, con DHL elevado, ácido láctico, pH muy bajo, presencia de leucocitos arriba de 30,000. En la fase fibrino-purulenta hay pus libre. En esto es muy importante recordarlo ahorita en tratamiento. Y ya en la de organización, pues ya hay presencia de adherencias, es decir, de sinequias, es decir, que la pleura parietal y visceral en algunos lugares va a estar unida y estas sinequias pues van a atrapar al pulmón. El pulmón va a estar atelectasiado por relajación. Entonces, la idea es que ustedes como médicos generales hagan el diagnóstico temprano, ¿sí? No dejarlo hasta 8 semanas como lo ven ustedes, en donde el diagnóstico pues es muy tardío y el tratamiento pues es más agresivo. Entonces, el diagnóstico debe de ser temprano, claro que va a ser clínico, radiológico y laboratorial. Aquí el más importante, pues lógicamente, es el clínico radiológico. Con la radiografía tele de tórax y la clínica, puedes empezar a trabajar haciendo el diagnóstico y desde el punto de vista de una BH, una biometría hemática, donde vas a ver una leucocitosis importante. Desde el punto de vista clínico, es muy importante ver los antecedentes, como ya dijimos, los factores de riesgo. Si el paciente ha tenido fiebre, si ha tenido cuadros de infección respiratoria anteriores, es decir, tos con expectoración purulenta, sobre todo si es fétida, porque son anaerobios. Acuérdense que la pleura parietal no duele, pero al contrario, la pleura visceral no duele, pero la pleura parietal sí. Entonces, si está inflamada la pleura, pues va a tener un dolor intenso con dolor torácico pleurítico y va a tener el síndrome de derrame pleural. Los derrames son masivos, son derrames muy grandes. Desde el punto de vista clínico, pues el inicio de los síntomas y signos es muy variable, depende de la causa, qué tipo de bacteria. Hace rato les decía, el Streptococcus pneumoniae tarda tiempo en empezarse a formar, sin en cambio el estafilococo o la Escherichia coli o la pseudomonas, pues es muy rápidamente progresiva.
Y el grado de respuesta del huésped, si el paciente tiene buenas defensas, puede ser que sopese el problema y con antibióticos se da el problema. Y precisamente la medicación previa tenía esteroides, que es lo que estaba tomando. Entonces, el diagnóstico clínico va a ser de sospecha y de síntomas agudos o síntomas crónicos. De sospecha, paciente que tiene fiebre más de 7 días con un derrame pleural clínico radiológico. Persistencia de derrame por más de 7 días a pesar de antibióticos y de diuréticos y de tratamiento médico. Y foco de infección en cabeza, cuello, amígdala, retrofaringia, es decir, algún foco de infección pulmonar o extrapulmonar. En la fase aguda estamos hablando de las primeras 2 semanas, dolor en tipo pleurítico de puntada de costado, tos irritativa, tipo seca pleurítica, o tiene tos productiva con pus, fiebre, calosfríos, sudoración, ataque al estado general, taquicardia, falta de apetito, deshidratación y oliguria. En los signos clínicos, roce pleural, es decir, el frote pleural, falta de excursión pulmonar en las bases, es decir, atrapado el pulmón, el ruido respiratorio muy disminuido, las vibraciones vocales disminuidas y matidez en las bases. Desde el punto de vista imagenología, pues primero la TLPA de tórax y la lateral izquierda, donde vamos a ver niveles hidroaéreos, loculaciones, fibrosis pleural, es decir, paquipleuritis, opacidad difusa homogénea, borramiento de los ángulos costoicardiofrénicos y presencia de la curva parabólica de Damasó. Desde el punto de vista tomográfico, es muy importante revisar las partes blandas, las partes óseas, la superficie lisa fina en el empiema, es decir, en la pleura, la superficie irregular de la pleura en el absceso pulmonar, la pleura parietal y visceral separadas en empiema. Una cosa importante es señalar que cuando hay empiema los derrames son muy masivos, muy grandes. En ocasiones puede haber nivel hidroaéreo cuando hay fístula broncopleural o cuando ya se drenó al exterior. Y va a haber múltiples loculaciones de diferentes tamaños y engrosamiento de la pleura, lo que le llamamos paquipleuritis. Aquí tienen un ejemplo. Vean cómo está del lado izquierdo toda esta zona. Vean cómo tiene el engrosamiento pleural, ¿sí? El engrosamiento de pleura y una opacidad que borra el ángulo cardio y costofrénico. En la lateral vean cómo es un derrame subpulmonar, es un derrame atípico completamente que borra los ángulos anterior y posterior, y vean cómo hay engrosamiento de la pleura, hay una distorsión. Ese es en un principio. Más adelante, vean cómo existe ya un engrosamiento pleural. Es el mismo paciente con una placa de cúbito en supino, y vean cómo se ve el empiema, o sea, el lóculo, es decir, un derrame atípico con un engrosamiento de la pleura, una paquipleuritis. Un engrosamiento de la pleura con un derrame atípico, ¿sí? Y que está lateral, está loculado. Aquí tienen otro, en donde vean cómo está toda la pleura engrosada y presencia de líquido, del lado izquierdo. El ataque, vean cómo las partes blandas, primero el aumento de densidad hídrica, ¿sí? En ese caso es bilateral. Sí tiene un empiema fuerte, crítico este paciente, pero del lado izquierdo es más importante. Vean cómo tiene un proceso neumónico aquí abscedado, ¿sí? Entonces, en este proceso neumónico abscedado, se supone que ya se complicó con este empiema. En ocasiones vean cómo hay gran destrucción del parénquima, ¿sí? Con este absceso pulmonar complicado a pleura, ¿sí? Vean este otro en donde hay una loculación, un engrosamiento de la pleura y un derrame atípico, ¿sí? Un engrosamiento de la pleura muy importante y un derrame atípico. O en este otro, un absceso pulmonar complicado, abierto a pleura, con un nivel hidroaéreo y presencia de líquido libre, y un proceso neumónico contralateral. O sea, así de graves llegan los pacientes. Ya en la etapa ya de organización, vean cómo existen los lóculos, vean, esas son las loculaciones. El pulmón es este que está aquí, esta es presencia de pus,
¿sí? Vean cómo está deforme el tórax, este es un lóculo, este es otro lóculo y este es el pulmón colapsado, una telectasia total. Vean en esta otra imagen cómo tiene un proceso neumónico contralateral, pero el que nos interesa es esto. Vean cómo está hinchada la piel, o sea, como ya la pus está prácticamente invadiendo a los tejidos blandos. Vean cómo se ve. Vean cómo se ve aquí la presencia de pus, o la presencia pues de líquido, pero vean cómo está engrosado aquí. Todo esto ya está lleno de pus, todo ya está enmacerado, toda la pared torácica, ¿sí? Por la presencia de pus, prácticamente ya a punto de salir. Ese es el empiema necesitatis, ¿sí? Este es el empiema necesitatis. Vean este otro, en donde tiene un nivel hidroaéreo, la pleura muy engrosada. Vemos que está la pleura muy engrosada y la presencia de líquido. El pulmón colapsado acá. Entonces este es un empiema con una loculación, con un nivel hidroaéreo. El nivel hidroaéreo aquí nos dice, o sea, nos sugiere que hay una fístula broncopleural o ya lo puncionaron o hay anaerobios que están produciendo gas. Esa es la explicación a ello. Vean este otro lóculo del lado derecho, estas dos loculaciones, aquí está una, aquí está otra y el pulmón colapsado. Este es el bronquio. Vean el engrosamiento de la pleura, ¿sí? Vean cómo está un lóculo muy grande, todo es de la pleura engrosada, todo esto que está aquí. A este pequeño también este es pus con el engrosamiento de la pleura y aquí una pequeña loculación. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es diagnóstico diferencial entre un empiema y un absceso. O sea, el absceso es intraparenquimatoso dentro del pulmón y el empiema pues está en la pleura, es un derrame pleural complicado, exudado. Entonces vean que a nivel de hidroaéreo se lleva todo a toda la, ¿cómo se llama? O sea, no respeta las cisuras y en el otro, en el absceso respeta la cisura, está localizado. Este nivel hidroaéreo, cuando es empiema, los bordes finos en ángulo costofrénico y cardiofrénico, y el otro tiene bordes irregulares, es decir, respeta los ángulos y respeta la cisura, ¿sí? Este cruza la cisura, este no cruza la cisura. Más adelante vamos a ver algún caso al respecto. Este es el absceso pulmonar. Vean cómo está intraparenquimatoso y los ángulos en relación en relación a la pared torácica. Este tiene ángulos agudos y el otro sería ángulos obtusos. Vean cómo se ve el absceso. Este es un absceso pulmonar, ¿sí? Vean cómo está intraparenquimatoso, respeta la cisura, más bien la holga, o sea, hace una holgada en la cisura, ¿sí? Bien. ¿Qué estudio le vamos a hacer al paciente aparte de la radiografía y la clínica? Vas a hacer una punción, una toracocentesis. En la toracocentesis puedes ver que sea líquido cetrino, que sea pus, que sea serohemático, hemático o citrino. Es muy variable. ¿Qué le vas a pedir? Lo que ya habíamos dicho, un citológico, un citoquímico y un bacteriológico. En el citoquímico vas a ver, lo que te va a importar es primero si es un exudado o un trasudado. Es lo primero que te va a importar. ¿Es un exudado o un trasudado? Y de ahí vas a buscar polimorfonucleares, eosinófilos, si hay hemorragia, presencia de pus. En el físico-químico, pues cómo está el pH, cómo está la glucosa, cómo están los leucocitos, si hay más de 30,000, como ya habíamos comentado, ¿sí? Si hay ácido láctico o el pH está menor de 720. Y le vas a hacer un cultivo para piógenos, hongos y baciloscopía. En la tinción de Gram para los piógenos, la Cielnicen para la tuberculosis, y vas a hacer un cultivo con antibiograma y un estudio físico-químico. En el cultivo con antibiograma, en lo que llega el antibiograma y el cultivo, mientras hay que empezar tratamiento de antibiótico. Bien, entonces repitiendo, en el laboratorio vas a encontrar una leucocitosis periférica con un aumento de polimorfonucleares, y ya en el líquido, si es una toracocentesis, las características del líquido, es muy importante su densidad, su olor y su color.
En el líquido pleural tipo exudativo es los criterios de Light que ahorita vamos a volver a repasar. Bien, de la microbiología le vas a hacer una tinción de Gram, le vas a hacer un cultivo bacteriano, si está positivo, pues ya es el diagnóstico del PM. En ocasiones es necesario hacer biopsia pleural con estudio histopatológico porque puede ser un cáncer de pleura complicado con el PM. Hay que hacer también una espirometría, un gamagrama ventilatorio perfusorio o actualmente una ultrasonografía y determinación de gasometría. Cuando estás pensando en algo maligno que sea la causa de la obstrucción y de la pus, va a ser necesario hacer una fibrobroncoscopía, que es útil, sobre todo cuando estás pensando que está un cáncer agregado ahí. Bien, desde el punto de vista clínico, las formas clínicas del empiema, por este doctor mexicano Hurtado Hoyo, desde 1994 lo clasifica en leve, moderado y grave. ¿A qué se refiere eso? A que cómo está tu paciente deséptico, cómo está o sea, cómo está su diabetes, cómo está su comorbilidad, y sobre eso vamos a decidir si este paciente lo vas a pasar a terapia intensiva o lo vas a manejar en el hospital. De entrada, cuando haces diagnóstico de empiema, el paciente debe de estar hospitalizado. Necesitamos darle tratamiento antibiótico de triple o hasta 4 antibióticos al mismo tiempo, y intravenosos, y estar vigilándolo que no se vaya de leve a grave. Entonces, tenemos que las formas clínica leve se refiere a un cuadro localizado bacteriano agudo o crónico tuberculoso controlado con antibióticos en medicación específica y una resolución de 8 a 10 días. O sea, es la fase aguda de la fibrinosa del empiema. La fase moderada es cuando el cuadro con repercusión general importante sin sepsis o sepsis leve o fácil control, disminución ventilatoria moderada, con alta morbilidad y baja mortalidad. Es decir, este paciente va a un pabellón o a un servicio clínico. Sin en cambio el grave no, el grave es un cuadro infeccioso severo generalizado, hay datos de sepsis, de insuficiencia respiratoria marcada, que amerita ventilación mecánica, o sea, cambios gasométricos muy importantes, insuficiencia respiratoria, lógicamente, y lesiones bilaterales severas, con una albúmina muy baja y con compromiso del sensorio, es decir, aquí le vas a hacer la clasificación de Apache 1, Apache 2 o de las que son para sepsis, que ya habíamos comentado. Estos, doctores, para tu examen nacional, sí, grábatelos. La clasificación de Light de empiema, no confundir la clasificación de Light para exudado trasudado, donde toma en cuenta DHL y proteínas. Es la clasificación Light de empiema torácico. Clasificación Light de empiema torácico. Y lo divide en 7. Un derrame paraneumónico no significativo, un derrame paraneumónico típico, un derrame paraneumónico limítrofe, derrame paraneumónico complicado simple, derrame paraneumónico complicado complejo, empiema simple y empiema complejo. Así lo divide el AI. Cuando menos, aquí grábate que son 7 la clasificación del AI de empiema. Primero, como ustedes lo ven, los 3 primeros es lo que llamamos la primera fase, que es la fase cero fibrinosa. En la 4 y 5 es la purulenta, y en la 6 y 7 es lo que es el empiema ya ¿cómo se llama? En sus fases ya pues de loculación, ¿verdad? En las fases ya de donde ya empieza a producir lóculos y que necesita pues tratamiento quirúrgico. Vamos a ver cada una de estas clasificaciones. Vamos a dar 5 minutos para hacer cambio de programa, porque si no se va a apagar. En 5 minutos nos volvemos a ver.
Bien. Entonces, ¿sí me escuchan los dos lados? Sí, doctor. ¿Sí se escucha? Sí, ¿Buenas? doctor. Ok. Entonces, nuevamente, la clasificación de empiema de Light deben de recordarla cuando hagas tu examen nacional. Cuando menos tenerla presente, no que te la aprendas de memoria, pero que aquí te menciona precisamente las fases de exudativa, purulenta y de organización, ¿verdad? Porque de cada una de ellas va a haber características como las que ahorita vamos a ver. La clase 1 de Light es un derrame paraneumónico no significativo. Vamos a analizarlo. Paraneumónico, derrame junto con una neumonía. Es decir, que tiene menos de 100 mililitros. Tiene menor de 10 milímetros de grosor en la radiografía de cúbito lateral. No necesita toracocentesis ni antibióticos, o sea, hay que estarlo vigilando aquí nada más. Cuando un paciente tiene una neumonía y tiene un derrame paraneumónico pues ahora sí que lo acompaña. La clase 2 es un derrame paraneumónico típico. Ya existen más, o sea, hay más de 10 milímetros de grosor en la radiografía de cúbito lateral. Es decir, tiene más de 200 mililitros de pus, no de pus, de líquido. Aquí hay que hacer una toracocentesis. Y si tú ves, aquí es un citoquímico nada más, donde la glucosa es mayor de 40, el pH mayor de 720 y ¿cómo se llama? Le haces un gram y sale negativo, igual que el cultivo. Aquí lo que vas a dar es antibiótico, ¿sí? Y una cefalosporina de segunda o tercera generación o una quinolona, y con eso resuelves el problema. El clase 3, limítrofe. Perdón. Aquí, si ustedes ven, la glucosa todavía no está tan baja, pero ya el pH ya está menor de 720. La deshidrogenasa láctica ya está arriba de 1000, aunque aquí todavía los cultivos son negativos. Si tú le pones atención, empieza de un paraneumónico, es decir, un derrame que es nada más un exudado, a empezarse a formar la pus. O sea, se cuenta que le va siguiendo la pista a la pus. En la clase 4 es un derrame paraneumónico complicado simple. pH baja, glucosa muy bajo. Aquí ya empieza a haber pus, ya están los cultivos positivos. Aquí ya empieza la fase no de paraneumónicas o no complicadas, solo ya la fase o exudativa, solo ya la fase de pus, ¿sí? Aquí ya cuando le haces la toracocentesis ya salió pus sin loculación, o sea, sale pus sin mayor problema. Y aquí el tratamiento ya es pleurotomía cerrada más antibióticos. Hay que sacar esa pus. Dice por ahí un refrán que la pus no debe de ver la siguiente luz del día. Si te llega a las 2 de la mañana hay que tratarla, hay que ponerle su sonda pleural. Esa es la situación. La clase 5, pues es un paciente que ya está complicado, se llama derrame paraneumónico complicado complejo. Aquí ya hay presencia de loculaciones. Aquí vas a darle sonda pleural, antibióticos y trombolíticos. No se refiere a trombolíticos intravenosos, solo trombolíticos en el derrame pleural. A ver si con eso se logra deshacer el óculo. Luego viene el empiema simple. Presencia de pus con loculaciones. Aquí hay que ya operarlo. Aquí es una toracotomía exploradora donde se llama la cirugía de corticación y lavado de cavidad. Y en la fase 7 es ya presencia de múltiples loculaciones y aquí hay que hacerle también decorticación, pero aquí ya la cirugía pues es más cruenta, una cirugía con un paciente séptico y de alta mortalidad. Bien, ¿cuáles son el tratamiento? Los objetivos del tratamiento en el empiema es curación bacteriológica general y local, curación anatómica, curación funcional respiratoria, rehabilitación psicofísica y social. Acuérdate que es un paciente que tiene más de 8 semanas enfermo, en el cual pues tiene la situación de descompensación de la comorbilidad. Entonces es un paciente crítico. El tratamiento médico precede, acompaña y continúa al tratamiento quirúrgico, es decir, los antibióticos casi siempre son biotriterapia
y medidas generales de oxigenación, alimentación y fisioterapia. ¿Qué tipo de antibióticos vamos a utilizar? Lo que yo les decía, casi siempre son 2 o 3. Lo que nosotros más utilizamos son las fluoroquinolonas, los beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa, los macrólidos, fluoroquinolonas más clindamicina o metronidazol, o beta-lactámicos más inhibidor de beta-lactamasa, antes, durante y después de la cirugía. Nosotros decimos que para poder operar un empiema hay que enfriarlo primero, y enfriarlo no me refiero a tu paciente, solo darle cuando menos 24 a 48 horas de antibióticos para evitar la sepsis, porque a la hora que tú abres, pues lógicamente se abren vasos y empieza la sepsis. La terapia fibrinolítica se refiere que por toracoscopía o a través de la sonda pleural del drenaje, ¿sí? Se puede colocar streptokinasa o otro fibrinolítico, otro trombolítico, ¿sí? Con la finalidad de deshacer las adherencias, es decir, que las lóculos que se formaron pues se deshagan, y sirve, ¿verdad? Como dice aquí, no se ha demostrado muy claro su beneficio, posible beneficio en las primeras 2 fases de empiema de Laic, es decir, cuando apenas se está formando, y se utilizan 250,000 unidades de streptokinasa en 20 o 100 mililitros de solución, que se produce a través de la sonda pleural en 2 a 4 horas, y la dosis se repita de 3 a 14 días después, dependiendo de las circunstancias clínicas, es decir, se aplica en 2 o 3 veces. El tratamiento, entonces, del empiema, en las primeras 2 fases de Laic son antibióticos, pero ya después es quirúrgico, ya sea por toracocentesis terapéutica, presencia de pleurotomía cerrada, una toracoscopia o una decorticación, es decir, una cirugía a cielo abierto. El procedimiento menor que podemos hacer es colocar una sonda pleural, una pleurotomía, aquí le llaman pleurostomía. Luego sigue la toracotomía con decorticación y lavado de cavidad, y el más grave o el más cruento de todos es hacer una ventana torácica, lo que le llamamos pleurotomía abierta tipo Eloeser, o la toracoplastía en el caso de tuberculosis. Entonces, el tratamiento quirúrgico, el menos agresivo, es la pleurotomía cerrada, es decir, un drenaje pleural. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas? Un periodo de difusión y colección, el empiema franco, denso y grumoso, síndrome de compresión endotorácica severo, que sea un piotórax, empiema con sepsis progresiva, empiemas bilaterales, empiema con foco extratorácico y empiema posneumoctomía con o sin fístula pleural. Son las indicaciones de pleurotomía cerrada. La sonda pleural o pleurotomía cerrada, en casi el 80% de los casos de empiema, con eso se resuelve. Es exitosa y posiblemente evitan procedimientos quirúrgicos. Es donde entra el médico general, es donde haces el diagnóstico allá en el rancho o en tu clínica de campo, en donde ves que tiene pus, y pues hay que ponerle una sonda pleural o mandarlo a un segundo nivel a que se lo hagan, pero ustedes ya hicieron el diagnóstico que tiene pus. Sí, se recomiendan sondas de 28 a 32 French, y la indicación para su retiro es cuando el volumen ha disminuido a 50 mililitros por día. Es decir, no son los criterios de retiro de una sonda pleural cuando no es pus. Aquí el gasto no es de 1.1 mililitro kilo hora, solo que sea menor de 50 y que ya no haya pus, o sea que le haces un citoquímico o un bacteriológico y ya no tiene pus. Entonces, esta es la pleurotomía cerrada, la colocación de este sello de agua que antes le llamaban los antiguos, poner un drenaje torácico y cerrarlo por planos. Ese drenaje torácico, pues lo vas a conectar al pleurevac. Y este pleurevac va a quedar, pues allí en la cavidad pleural, me refiero conectado a la cavidad pleural, los días que sean necesarios. A veces duramos con un pleurevac hasta 8 o 10 días. Hemos tenido pacientes que han durado 2 meses con el tubo y después salen, gracias a Dios, salen bien y se van a su casa. O sea, le salvaste la cirugía. O sea, no hay un periodo de tiempo determinado. Luego viene la decorticación. Lógicamente está indicado en las fases ya de organización temprana y tardía, donde hay periodo de colección, la pus es densa y espesa, ausencia de fístulas
broncopleurales, pulmón subyacente reexpandible, vías aéreas permeables, con un estado nutricional bueno, sin falla multiorgánica o sistémica y sin contraindicaciones de anestesia general. Aquí no la ponen muy bonita, pero en ocasiones el paciente entra séptico y aquí o lo operas o se muere. Esa es la situación. Tenemos antes de la decorticación la toracoscopia, indicado en derrames paraneumónicos drenando en forma incompleta o para colocación adecuada del tubo torácico, es decir, le das todavía la chance a ver si por medio de una toracoscopia pues le arreglas el asunto, como es en este caso, en donde hay un empiema pero con poca pus. Entonces entras y ves cómo se ve la cavidad por toracoscopia o videotoracoscopia. Vean la pus, este sería el pulmón colapsado, este sería la cavidad torácica, es decir, las costillas. Estas son las costillas, este es el pulmón colapsado, y vean las adherencias pleuropulmonares. Estas son las adherencias o las trabéculas de pleura parietal a visceral, estas que ven aquí. Entonces te las rompes con las tijeras propias del material de la videotoracoscopia y drenas todo ese líquido, es decir, te trae todos esos detritus, como ahorita lo vamos a ver a continuación. Aquí vean las adherencias pleuropulmonares, es decir, de pleura parietal a visceral. Y los lóculos. Aquí se ve el lóculo abajo y aquí se ven las trabéculas. Vean la cantidad de detritus que se traen. Acuérdense que la pleura es milimétrica. Vean, hasta 1 kilo de material de pleura parietal engrosada. Esta es la pleura parietal engrosada. Vean cómo por toracoscopia se puede extraer toda esa pleura engrosada. Esa es la decorticación, es quitar la pleura parietal, tanto por toracoscopia o a cirugía a cielo abierto. Ahora, si no se cumple el objetivo o hay muchas loculaciones y está atrapado el pulmón, es decir, está en pie en fase de organización, es la decorticación por toracotomía exploradora. ¿En qué consiste esto? Pues cuando el paciente tiene grandes derrames y que tiene loculaciones. Bien, el tratamiento convencional de la decorticación tardía es en periodos de organización tardía, empiemas crónicos fibrosos, empiema complicado. El PEL pleural se refiere a adherencias, empiema importante persistente, empiema que se agrava, empiema posquirúrgico y en el empiema tuberculoso. La evaluación preoperatoria, pues es un paciente que tiene atrapado el pulmón, que tanto radiológica como clínicamente hay una fístula, hay muchas adherencias, hay una alteración completa de la función pulmonar y gasométrica, y cuando uno hace una decorticación, doctores, más o menos el paciente sangra lo equivalente a 4 unidades de sangre, es decir, sangra hasta 2 litros. Es una carnicería, es una cirugía cruenta. Otra vez, cuando tú decorticas, la cantidad de sangrado esperado es de hasta 3 unidades de sangre, es decir, hasta casi 2 litros de sangrado. Es lo que es normal que sangren estos pacientes. Entonces, al paciente lo vas a poner del lado del decúbito, o sea, si es derecho el problema, pues en decúbito izquierdo, y si no, decúbito derecho, ¿sí? Allí empiezas a hacer la toracotomía exploradora. O sea, le abres el tórax prácticamente a todo lo largo, o sea, desde la región posterior, subescapular hasta la teta, abajo de la tetilla. Ahí empiezas a hacer la cirugía por planos, o sea, vas a empezar a hacer la apertura de cavidad torácica y te vas a encontrar, va a haber mucho sangrado, lógicamente, y entonces vas a ver el pulmón atrapado, es decir, presencia de pus. Todo esto que ven aquí es engrosamiento del pulmón, o sea, la pleura parietal, visceral completamente engrosada. Entonces es las adherencias fibropurulentas. Vean aquí las adherencias, cómo está atrapado el de la pleura parietal a visceral. Esas son las trabéculas o adherencias pleuropulmonares. Vean aquí la presencia de un lóculo. Ahí lo están abriendo y lo están drenando, la presencia de pus. Aquí está otro lóculo de este lado. Vean cómo aquí están drenando este lóculo y aquí está el otro. Así es también como se ve a veces después de un hemotórax coagulado, la presencia de pus y de sangre. Presencia de pus
y presencia de sangre en hemotoras, coagulados mal manejados. Ahí está la incisión quirúrgica. Vean, prácticamente se llama posterolateral, y vean la colocación de las dos sondas pleurales, una para dren de la pus y otra para la reexpansión pulmonar, y se conecta al aparato de pleurotomía cerrada, el pleurevac, a que esté saliendo ahí el líquido. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la toracotomía? Pues que el paciente esté en sepsis con datos de falla orgánica múltiple, pacientes moribundos o pacientes con patología cardiovascular grave de base, es decir, que tiene fibrosis pulmonar, que tiene EPOC, donde pues no lo vas a poder extubar. O sea, son pacientes críticos que pueden morir en el procedimiento. El otro procedimiento es lo que se llama pleurotomía o toracotomía abierta con ventana torácica. Esto es cuando hay una fístula broncopleural y el paciente está muy deteriorado o tiene tuberculosis. No hay una contraindicación como tal definitiva para esta cirugía, pero es una cirugía mutilante, es una cirugía cruenta, ¿sí? Esto se hace igual que como es la toracotomía. Sí, vean cómo se hace submamaria o si no posterior, donde está la pus, ¿sí? Se diseca por planos, ¿sí? Y se cortan de 3 a 4 costillas donde quepa tu mano o tu puño cerrado, ahí debe de caber, o sea que aquí va a quedar este hueco. Otra vez, se rompen, se fracturan 3 o 4 costillas, ¿sí? Y se hace un agujero en el tórax. Es decir, hay una resección costal. Vean, aquí están las costillas que se van a quitar. Aquí van a quitar 2 costillas. Aquí queda la ventana, por eso se llama ventana torácica, ¿sí? O pleurotomía abierta tipo Loeser. Aquí está ya el agujero que va a quedar. Y queda así. Se llama pleurotomía abierta tipo Loeser. Con esta cavidad va a durar hasta 6 meses, hasta 1 año. Si ustedes aquí le alusan, aquí le alcanzan, si es del lado izquierdo, ven cómo está latiendo el corazón, ven la aorta, ven el diafragma, ven toda la anatomía del paciente. Y con este agujero es para que drene la pus y hay una fístula broncopleural, es decir, es que por segunda intención se cierra por cicatrización la fístula y este agujero va a durar hasta 6 meses. La otra que tenemos es esta que se llama, el otro procedimiento es el siguiente. Bueno, perdón, aquí después de 6 meses vas a cerrar esta cavidad que quedó. Ajá. Esa cavidad que quedó la vas a cerrar después de 6 meses. Ok, y aquí la tenemos. El paciente se supone que mejoró. Este agujero lo tenemos que cerrar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr metiendo todos los músculos adentro de la cavidad torácica. A ver si queda claro. Va a quedar un hueco ahí, el pulmón va a quedar colapsado para toda la vida. Y todo este músculo se lo vas a retacar dentro del tórax para que pueda cerrar la cavidad, o sea que ya no le quede el agujero. A ver, vamos a ver si queda claro. Este agujero, después de 6 meses hay que cerrarlo. Ok, ¿cómo lo vas a cerrar? Aquí tienes el orificio, como ahorita lo vimos, ¿sí? Aquí está el agujero. Todos los músculos, pectoral mayor, los serratos, dorsal ancho, etcétera, lo vas a meter a la cavidad torácica. Lo vas a meter a la cavidad y lo vas a cerrar, ¿sí? Y esa cerrada, pues, es precisamente para que, pues, que el paciente quede como normal, pero con su pulmón colapsado, pero queda vivo. O sea, es un procedimiento cruento, pero el paciente queda vivo. Nosotros aquí en Morelia hemos cerrado como, en todo este trayecto de vida médica, como unos 8. No es todos los días. Y el paciente, la otra vez me encontré uno jugando fútbol. Doctor, mire, ya ando jugando fútbol y el paciente estaba crítico. El otro procedimiento se llama toracoplastía. Toracoplastía es cortar las costillas, se llama tipo Shede, en forma de pirámide. Primero quitas la 1, la 3, la 5 y luego en 3 meses la 2, la 4, la 6. El chiste es que el tórax se cae.
Esto es cuando el paciente tiene una tuberculosis, ya casi no se utiliza este procedimiento, una tuberculosis, ¿cómo les puedo decir? Drogoresistente, y tiene una fístula broncopleural, y el paciente pues no es candidato a una cirugía muy larga, entonces le hace una toracoplastia. Insisto, ya es historia, prácticamente ya no lo utilizamos, ¿sí? Pero que sepan que existía ese procedimiento. Bueno, pues esto es lo que les tenía preparado del PIEMA. No sé si tengan preguntas o comentarios o hayan leído otra cosa. Vamos a darle ahora a la sección 1 la palabra. Adelante, doctores. No, doctor, quedó muy claro hasta aquí, gracias. Ok, gracias. A ver, entonces, a todos los compañeros de las secciones, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo, doctor, tengo duda en cuanto a la clasificación de Light. Nos comentó que a partir de la complicada simple es que ya el tratamiento incluye tratamiento quirúrgico, o es antes incluso. Ajá, ahorita lo aclaramos. Miren, yo les sugiero lo siguiente. Le digo a mis residentes que para que se la graben, doctora, la verdad es que a lo mejor ahorita la leo. Bueno, claro, usted es muy inteligente, pero yo que estoy medio Alzheimer, se me olvida muy fácil. Yo les sugiero que es muy buena su pregunta, que ustedes se la graben en lo que es las primeras que le di en fisiopatología, que es la cerofibrinosa, la purulenta y de la organización. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases del empiema? Otra vez, en las primeras 3 a 4 días es cerofibrinosa. Es donde el pH está bajo, los leucocitos altos, tiene DHL muy alta y tiene ácido láctico, pero no tiene pus. Esos serían los 3 primeros de Light. El primero y el segundo nada más se le da antibiótico, no se le hace nada. Se le hace una toracocentesis, pero no hace nada. Pero al 3, a le vas a poner sonda pleural. Es donde se pone la pleurotomía cerrada y se le da antibióticos. A la 4 es donde le dan la toracoscopia con fibrinolíticos. Es decir, que las 2 primeras sería cerofibrinosa, esta sería la purulenta, y la 5, 6 y 7, ya es con, ya existe ya una alteración de adherencias, o es donde se empieza precisamente a locular, ¿sí? Es lo que se llama organización temprana y organización tardía. ¿Sí lo entendieron? Sí, doctor. ¿Queda contestado? Sí, doctor. Yo les sugiero que se graben la otra, doctores, pero les digo, para el examen nacional, sí, grábensela, aunque sea, léanla tantito. Ya les dije que al final del curso, que ya vamos muy adelantados afortunadamente con ustedes, ya después vamos a ver puros casos clínicos, ya no nos faltan 4 temas, doctores, para acabar el libro de neumología. Véanlo y verán. O sea, pónganse a meditarlo. Les voy a dar todas las sesiones que tenemos para que cuando preparen su examen nacional ya no se entretengan en neumo, solo que se pongan a estudiar el resto. Con que lean las diapositivas que hayas entrado a clase, doctor, espero en Dios que tengan el conocimiento básico de neumo. ¿Sí? Ese es importante que lo tengan presente. Entonces aquí yo les sugiero, acuérdense, la cerofibrinosa, la de pus, o sea, pus como tal, y las fases de organización temprana y organización tardía. Y con eso ya está bien claro. En las primeras solamente antibiótico, aquí colocación de sonda pleural, aquí lo que es la toracoscopia con fibrinolíticos, y aquí ya hay que abrir al paciente. Tiene que ser una decorticación con lavado de cavidad. Así se llama la cirugía. Toracotomía, decorticación, lavado de cavidad pleural. Buena pregunta, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí queda claro? Vean cómo son. Muchas gracias. Son pacientes muy crónicos, o sea, no más que crónicos, muy graves, pero fíjense aquí cómo está la iatrogenia médica. Fíjense, hasta para contar de 1 a 7 no está fácil, y los pacientes los dejamos evolucionar. Esa es la vergüenza. Ahora no crean que eso es aquí en Morelia, es en toda la República, en todo el mundo, doctores.
todavía los congresos internacionales todavía ponen el empiema necessitatis, como sobre todo en la India, en los países jodidos, igual que el tercer mundo como México. Todavía las personas se mueren por pus, es una vergüenza, doctores. Plena época de los antibióticos y todavía que una persona se muera porque tiene un empiema necessitatis, o sea, de sepsis. ¿Sí me doy a entender? Entonces, a veces sí es muy importante que el médico general sepa hacer una toracocentesis y sepa, pues, ver un paciente, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya a partir ya del miércoles ya empezamos en el consultorio, ya lo que es normal. Así es que a quien le toque ya el miércoles ya nos empezamos a ver de acuerdo a la organización que tenemos, ¿sí? Entonces, doctores, pues ya mañana ya empezamos con los grupos. Solamente que uno de los grupos tenga más de 5 casos de COVID, pues no se puede dar, fue lo que nos dio el orden del director, pero vamos a seguir por los dos métodos aquí y en la escuela, ¿sí? Ya si se normaliza, les digo, pues ya después nos vemos en la escuela, pero nosotros vamos muy bien, doctores. Ahorita lo que tenemos que hacer es ver muchos casos clínicos y sacarle provecho a ello, ¿verdad? Pero vamos bien de acuerdo al programa porque hemos avanzado bastante, ¿verdad? Si después quieren que veamos o que repitamos algunos temas, con mucho gusto lo repetimos, pero ya terminando el curso per se. Bueno, doctores, pues buenas noches, nos vemos entonces por aquí en este medio el jueves y con los grupos de acuerdo al programa, ya mañana nos vemos en la escuela. ¿Sale? Pues buenas noches, doctores, y disculpen tanta tardanza, pero ahora sí me fregó no podía hablar, y ahorita un poquito mejor, pero ya listos para mañana. Pues buenas noches, doctores, y nos vemos mañana. Que les vaya muy bien y échenle muchas ganas. Muchas gracias. Gracias, doctores, buenas noches. Que les vaya muy bien.